aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que lleguemos a adquirir la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle: hazme justicia frente a mi adversario. Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme. Y el Señor añadió: fíjense en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche, o les dará largas. Les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. Celebramos la dedicación de la Basílica de los Santos Pedro y Pablo. San Pedro fue sepultado en el Vaticano junto al Circo de Nerón, y la tumba de San Pablo está en el camino de Ostia. En el siglo IV, el emperador Constantino emprende la construcción de una enorme basílica sobre la tumba de Pedro y otra de menores dimensiones sobre el sepulcro de Pablo. Celebrando hoy a los dos apóstoles, conmemoramos la dedicación de ambas basílicas. Bueno, ahí vemos nosotros cómo Dios lo hace todo perfecto, ¿no? Cómo lo hace todo perfecto, cómo por medio de los emperadores se da la persecución de la iglesia, y cómo en reparación por todos esos ultrajes y todas esas persecuciones y toda esa maldad y todo ese martirio y toda esa carnicería que se hizo con los cristianos, miren, ahí el Señor concede a uno de esos tantos emperadores convertirse al cristianismo y construir todo lo que hoy tenemos. Hoy dedicamos pues esa Basílica de San Pedro y San Pablo y todas muchas otras cosas que hay allí que pertenecen a la iglesia. Bueno, hoy también el libro de la sabiduría nos está hablando, evocando cómo Dios en su infinita sabiduría, en su infinito poder, en su infinita providencia, va a defender al pueblo, a su pueblo, a ese pueblo que clama, a ese pueblo que le clama de día y de noche, ese pueblo que se queja, a ese pueblo de Israel esclavizado en Egipto. Y cómo lo escucha el Señor tanto que hoy le hace justicia, y le hace justicia y se presenta el misterio de Dios, se presenta el poder de Dios, se hace presente Dios por medio de ese Señor Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos, que lucha contra la soberbia, que lucha contra el corazón duro del faraón, que lo ha endurecido él mismo, pero que ahorita lo ablanda con la muerte de los primogénitos. Y miremos cómo el Señor se manifiesta en ese pueblo también, nuevo pueblo de Dios en la iglesia. Y estamos nosotros viviendo viviendo de los intereses de lo que ya ha acontecido. ¿Por qué viviendo de los intereses? Porque cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esas palabras se actualizan en todos estos tiempos. Hay muchos que no quieren creer eso, pero la palabra de Dios no es cualquier cosa. La palabra de Dios no es un monólogo. La palabra de Dios no es mera
mera poesía cuando se habla del Cantar de los Cantares o se habla de los salmos. No, es vivencia, es experiencia, es pasión. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es inspiración, la palabra de Dios es seria, la palabra de Dios es tajante, la palabra de Dios es espada de doble filo. Entonces, como es espada de doble filo, mire a donde llega la palabra de Dios en el libro de la sabiduría, a hacer justicia, a hacer justicia. Y uno piensa que el Señor no va a hacer justicia. Por eso el Señor está haciendo justicia desde ya a todos los que le claman de día y de noche, como dice en el Evangelio de hoy, con ese ejemplo de esta viuda pobre y de esta viuda que parece como insoportable para este juez inicuo, que parece cansona, que parece intensa para ese juez inicuo que dice, aunque ni temo a Dios, ni me importan los hombres, como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo cada momento a importunarme. Esa viuda solía ir a decirle, hazme justicia frente a mi adversario. Esa viuda pobre es la iglesia. Esa viuda pobre es el pueblo de Dios. Esa viuda pobre es el que sufre. Esa viuda pobre es el que clama. Esa viuda pobre es el que llora. Esa viuda pobre es el que está esperando resultados. Esa viuda pobre es la que cree en el Señor y espera en el Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. El Señor añade y saca la conclusión y saca pues la moraleja, si se puede decir así, de esa parábola, o saca pues la enseñanza de esa parábola. Fíjense en lo que dice el juez injusto o inicuo, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante Él día y noche. Entonces por eso no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de orar, no nos cansemos de implorar, no nos cansemos de alabar al Señor, no nos cansemos de celebrar, no nos cansemos de tener fe. Ahora muy fácilmente se pierde la fe. Qué tristeza que estamos en un tiempo en el que hay apostasía, pérdida de la fe. Y hay pérdida de la fe en todos, pérdida de la fe en los que están llenos de masonería y llenos de herejías y llenos de mundo. Y hay también falta de fe en los que estamos en este camino. Porque, Ave María, colocamos a Dios unas pruebas y no le creemos a Dios todo lo que hemos vivido. Nosotros tenemos que vivir en carne propia cosas, tiene que paralizarnos el Señor, tiene que hacernos el milagro, tiene que manifestarse grandemente y tiene que hacer lo que el Señor dijo ayer, que el reino de Dios no vendrá estruendosamente, tiene que haber un estruendo grande, tiene que pegarnos un susto, tiene que hacer algo sobrenatural o algo extraordinario en nuestra vida, pegarnos un sacudidón bien grande para que nosotros podamos creer. ¿Cómo nos cuesta creerle al Señor? Por ejemplo, el Señor le dice a Tomás, dichosos los que creen sin haber visto. Bueno, esa es la fe, esa es la fe. Pero imagínense los que hemos vivido, los que hemos palpado, los que hemos experimentado, cómo será de grande el reclamo que el Señor nos va a hacer. Hemos experimentado la providencia divina, hemos experimentado las bondades del Señor, hemos experimentado los regalos del Señor, la predilección del Señor, la elección del Señor, y dudamos. Eso sí da tristeza. Es la tristeza más grande que siente también el Señor, que no le creamos a pesar de lo que estamos viviendo, a pesar de que lo tenemos dentro de nuestra vida, a pesar de lo que lo tenemos dentro de nuestro corazón,
a pesar de que lo tenemos dentro de las vivencias de todos los días y no creemos. Es decir, porque con las palabras decimos unas cosas que el Señor, yo creo que se rasga las vestiduras al escuchar, después de todo lo que hace, después de que todo lo que hace, que el Padre y Él están trabajando y nosotros dudando. No dudemos un instante de todo lo que quiere hacer el Señor. Miren todo lo que hizo con el pueblo. Miren cómo lo llevó 40 años por el desierto. Miren cómo lo tuvo 430 años allá en Egipto. Y miren cómo les demostró todo lo que les había dicho. Miren cómo se cumplen las promesas de ir a la tierra prometida, como se lo ha prometido Abraham. Entonces nosotros no queremos llegar a la tierra prometida. Entonces nosotros no queremos esforzarnos. Esforcémonos. Convenzámonos de una vez por todas que esto es una realidad. Esta es una realidad. Mirémonos nosotros mismos y démonos cuenta cómo el Señor a nosotros nos ha elegido. Y cómo a nosotros, sin merecerlo, sin méritos propios y indignos de ser lo que hoy el Señor ha elegido, nos ha elegido con limitaciones. Por eso hoy digámosle al Señor, en medio de esta crisis que hay, externa e interna: Señor, creo, pero aumenta mi fe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.